Bueno, pues buenas noches, gracias por acompañarnos. Esta noche estamos aquí con Soledad Velasco, quien dará una charla titulada Característica y contexto social de la vida y obra del artista plástica jalisciense Irma Naranjo. Soledad es egresada de la Universidad de Guadalajara, de la licenciatura en Gestión Cultural por la Universidad Virtual y actualmente estudia la maestría en Gestión y Desarrollo Cultural en el Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño, con el proyecto de investigación sobre la vida y obra del artista plástica jalisciense Irma Naranjo, cuyo proyecto ejecutivo es la elaboración de un catálogo antológico digital de su obra. Soledad en la actualidad trabaja en la gestión de proyectos, actos administrativos y de cobranza y todo lo relacionado a proyectos culturales con la empresa Acción Cultural Cromática, constituida desde el 2016. Como gestora cultural, se dedica al desarrollo de proyectos encaminados al arte y a la cultura, como es el caso específico de la Fundación Irma Naranjo, FINA, que busca hacer una página para divulgar y difundir para su venta obra gráfica de artistas mexicanos, así como la realización de catálogos de obra de artistas. Muchas gracias, Sol, bienvenida. Gracias, Mónica. Hola a todos, buenas noches. Y nada, gracias por venir, por estar aquí. Y bueno, quisiera empezar la charla explicando un poquito por qué el interés de hacer investigación acerca de Irma Naranjo. Y bueno, básicamente es por la falta de información acerca de ella y de su obra y de la poca información que existe también pues donde las fuentes de pronto no son como muy claras, ¿no? Entonces, pues bueno, me interesé en profesionalizar un poquito esta investigación y por eso pues decidí lo de entrar a la maestría y bueno, hacer un catálogo digital que también tiene que ver con la idea de que la obra de Irma Naranjo se divulgue y logre llegar a las nuevas generaciones de una manera pues más fácil a partir del uso de las redes sociales y del internet. Entonces, un catálogo digital resulta a esta altura, ¿no? Como una herramienta muchísimo más eficaz que un catálogo impreso, ¿no? Además de que pues también el costo y la manera de adquirir esta información pues es totalmente diferente. Entonces, pues bueno, sin más preámbulo, voy a iniciar con la presentación. Eh, Como introducción, tengo estos cuatro aspectos, digamos la introducción general. Irma Naranjo, nacida en Guadalajara en 1955, fue una artista plástica con una profunda conexión con el cuerpo humano y la sociedad. Eh, Y aquí, pues voy a leer un poquito acerca de su biografía. Irma Naranjo nació el 11 de enero de 1955 en Guadalajara. Vivió en la calle de Manzano número 200. Estudió el primer año en la carrera de pintura en la Escuela de Artes Plásticas de la UDG de 1970 a 1971. Sin embargo, tomó una pausa para estudiar la carrera de químico farmacobiólogo en la Universidad de Guadalajara, obteniendo el título académico. Regresó a la Escuela de Artes Plásticas a continuar sus estudios de pintura de 1976 a 1979, en donde destacó por su calidad en el dibujo, su técnica y disciplina, además de su interés constante en las vanguardias. Mm. Y durante esta época conoció a Javier Campos Cabello, quien fue su compañero de escuela y con quien compartió la renta de un estudio ubicado en Avenida Juárez, frente a la Plaza Universidad y a la Biblioteca Octavio Paz. Fue ahí en donde coincidió con Salvador Rodríguez y Miguel Ángel López, y con ellos estuvo en el colectivo Trabajadores Culturales Tenamaxli AC. Posteriormente, junto con otros artistas como Jesús Rodríguez, Gabriel Mendoza y Marta Pacheco, formaron el taller de investigación y experimentación visual, conocido actualmente como TIP. Entonces, bueno, tenemos su formación, estudió químico farmacobiólogo en la UDG, obteniendo su grado académico en 1976 y bueno, formó parte de estos colectivos
Trabajadores Culturales Tenamastli y TID. A lo largo de su carrera encontró un lenguaje único en el dibujo a lápiz de mediano y gran formato, tomando varios elementos disruptivos y de denuncia de su obra, como el desnudo masculino y femenino, los símbolos religiosos, animales, instrumentos musicales, composiciones oníricas y ensoñaciones que invitan al espectador a tener varias lecturas e interpretaciones de su obra. Durante los años de 1989 a 1994, tuvo 6 exposiciones individuales en diferentes ciudades del país como Guadalajara, Ciudad de México, Monterrey y Colima. Irma Naranjo murió el 20 de agosto de 1999 a la edad de 44 años de cáncer en el útero, enfermedad que la acompañó por lo menos 6 o 7 años de su vida. Y bueno, para terminar esta introducción, Irma Naranjo consideraba al ser humano como una esponja receptora de saberes y dotada de capacidades creativas, de tal suerte que, estando rodeada de un contexto favorable, tiene la capacidad de crear y hacer arte, siendo la creatividad parte intrínseca en la gente misma. Para ella, el cuerpo humano fue el personaje principal de su obra. Argumentaba la belleza del desnudo sobre el poder natural del cuerpo y la expresión natural. Bueno, aquí tenemos algunas fotografías. La vida personal de Irma Naranjo, su entorno familiar y sus experiencias influyeron fuertemente en su obra. Como les decía, nació en Guadalajara, vivió en la calle de Manzano número 200, dentro de una familia de tradición católica y un fuerte vínculo con la cultura popular. En este sentido, pues bueno, Irma Naranjo, que vivía muy cerca de las Nueve Esquinas y que su familia vivía en el centro, en la calle de Prisciliano Sánchez. Pues bueno, su mamá de Irma trabajaba en un salón de belleza, entonces se llevaba a Irma por las tardes después de la escuela y Irma comienza a dibujar de los modelos de las revistas. Quiero pensar y reitero que pues tenía un don, porque en la familia no hubo nadie que la impulsara o a tomar clases de dibujo o a llevarla al museo o a que tuviera alguna influencia artística. Absolutamente nada. La verdad es que su mamá era una mujer sumamente católica y pues esto lo demuestran sus documentos personales de ella siendo niña y adolescente, en donde pues habla mucho de ir a misa cada 8 días, de rezar los 7 Padres Nuestros y pues bueno, llama mucho la atención cómo ella en su obra incluye estos elementos, pero lejos de, de querer como faltar al respeto, más bien yo creo que ella los utiliza con una conciencia y una sabiduría bastante profunda sobre los temas de los cuales está hablando. Mm, y bueno, su formación académica, aquí podemos ver algunas fotografías, su título de química farmacobióloga, su tesis y pues su credencial de estudiante, ¿no? De la Universidad de Guadalajara. Y como les decía, él me estudió químico farmacobiólogo del 72 al 76. Y es importante, quiero pensar que primero estudió un año en la Escuela de Artes Plásticas y decidió estudiar químico farmacobiólogo porque pienso que es una carrera que te permite seguir creando fórmulas y seguir usando tu creatividad. Esta instrucción en ella de química farmacobióloga le permite tener un acervo y muy fuerte y muy profundo acerca del óleo, el barniz, los acrílicos, las combinaciones y sobre todo su formación tan disciplinada. En las entrevistas que tuve oportunidad de hacer, Salvador Rodríguez comenta que su taller, sus anotaciones, cuando tenían todos en el taller de investigación visual, pues Irma tenía todos sus apuntes, ¿no? Todo súper ordenado, todo muy bien, digamos, comprendido, ¿no? Cómo ella hacía el proceso creativo de sus obras
de una manera tan minuciosa, ¿no? Que era muy distinto a sus compañeros del tipo. Bueno, aquí tenemos unas fotos eh, sobre precisamente de trabajadores culturales Tenamastli y el TIP. Estas fotografías se encontraron en el acervo del artista. No puedo yo distinguir quiénes son los personajes que están en la tercera foto, porque no los reconozco, pero en esta diapositiva podemos ver que cómo Irma Naranjo tienen, es decir, en algunos momentos con el colectivo Trabajadores Culturales Tenamastli tuvieron la oportunidad de hacer exposición en Nayarit y también de hacer otras acciones a nivel social, como 100 casitas. Entonces, pues tenemos como estas fotografías de evidencia que no nada más iban y montaban la exposición, sino que también hacían trabajo colectivo y en comunidad. Aquí ya vemos eh, una primera pieza de lo que vendría siendo la exposición del CEDART, ya con el taller de investigación y experimentación visual. Este colectivo tuvo resultados, digamos que el colectivo de trabajadores culturales Tenamastli nació en 1981 y reivindicaría el movimiento de vanguardia y el proceso creativo conceptual de Irma Naranjo. Un pequeño grupo de artistas denominado Trabajadores Culturales Tenamastli, de pintores, buscaba la superación mediante el estudio, el análisis, la evaluación y la crítica de las vanguardias artísticas mundiales, así como el trabajo colectivo sin perder su identidad particular ni su autonomía grupal. Sus fundadores fueron Javier Campos Cabello, Miguel Ángel López e Irma Naranjo. Posteriormente entró Salvador Rodríguez, invitado por Javier, y más tarde Jesús Rodríguez Sandoval. Se fundó en 1979 y un frente unido de trabajadores de la cultura dispuestos a defender los intereses y contrarrestar las influencias negativas de los medios de comunicación y luchar por una cultura en correspondencia a la suya. Organizaron actividades culturales y exposiciones colectivas en Guadalajara, en algunos municipios de Jalisco, en los estados vecinos de Zacatecas y Nayarit. Y de los eventos realizados destacan 3 ediciones del programa de plazas públicas con sede en la Plaza Universidad y la exposición del Sindicato de Telefonistas. Este colectivo no tuvo los resultados que deseaba y surgió el taller de investigación y experimentación visual como grupo independiente. Al poco tiempo se integró Marta Pacheco y Gabriel Mendoza. Y bueno, es importante recalcar que a partir de este momento comienza a aparecer el concepto de acción cultural y la performance. Su primera acción cultural fue una exposición colectiva, experiencias visuales, colectivas e individuales, donde participaban 7 integrantes y tuvo lugar en el CEDART, inaugurada el 13 de agosto de 1982. La novedad consistió en que cada artista expositor realizó un dibujo base que fue complementado por los demás compañeros sin modificar la idea original, teniendo como resultado 7 dibujos terminados por 7 artistas como una acción de trabajo colectivo de manera ideal y utópica. Acompañaron la propuesta con un texto donde plantearon las principales ideas motoras del colectivo, la necesidad de una formación teórica como herramienta conceptual y de conocimiento de su propio trabajo, el trabajo colectivo como una experiencia que permita desarrollar nuevas habilidades de creación y participación, y su concepto de arte como una praxis que tiene relación con la sociedad. Y esta es justo un acrílico sobre papel de esa exposición, que supongo era el de Irma Naranjo. Y ella lo conservaba en su archivo. Y bueno, ya con el TIP, pues viene esta importante exposición, ¿no? Que fue como un parteaguas
de la serie de pintores y escultores de una bicicleta descompuesta. Y bueno, en diciembre de ese mismo año se inauguró la exposición titulada Pintores, Escultores y una bicicleta descompuesta de la Casa de la Cultura Jalisciense, inspirados en una fotografía en la que se aprecian cuatro ladrones con su botín. Cada uno de ellos haría una reinterpretación pictórica respetando la composición de la foto. Invitaron a participar a la muestra a varios artistas que debían pintar sobre una fotografía de la bicicleta conforme su visión particular, lo que su creatividad interpretara en ese momento. Los artistas invitados fueron Federico Navarra, Jaime Trafoya, Crepelin, Vladimir Cora, Donna Davis, Liborio González, Paul Nevin, Pilar Bordes, Esperanza Gama, Gonzalo Espinosa, Cristina Cárdenas, Guy Castelazo, Fernando de la Mora, Jaime Aldana y Gilberto García Mendoza. Durante la exposición realizaron una acción visual, colocaron una manta en el suelo y sobre ella pusieron una bicicleta a la que pintaron con spray. Al reiterarla, quedaba la silueta de la bicicleta expuesta como un concepto, símbolo popular del obrero, de la gente de abajo. En esa exposición, como en la anterior del CEDART, presentaron un escrito en el que reiteran sus objetivos como taller de investigación visual y declararon su posición con respecto al compromiso y a la producción artística como agente de transformación social. Aquí, bueno, voy a hacer una pausa. En la invitación a esta exposición, Irma Naranjo aparece ya como una invitada y no como miembro del TIP. Y después de la exposición que todavía está en el Cabañas de Javier Campos Cabello y donde pudimos apreciar esta obra que yo no conocía, quiero pensar que esta serie de obras de los otros artistas que donaron al Sindicato de Trabajadores del Museo Regional y que finalmente no las prestaron para esta exposición, pues yo creo casi pudiera asegurar que Irma no quiso a donar su obra y que yo creo que ahí empezaron a tener un poquito de diferencias y entonces ella decide pues dejar el colectivo y bueno, y no dejarlo porque seguían en el mismo taller, porque el taller lo rentaban Irma, lo rentó primero y luego invitó a Javier, esto me lo contó Salvador Rodríguez. Entonces, quiero pensar que ella no estaba como muy de acuerdo ya quizás con estas, o que hubo rupturas y pues dijo, bueno, yo me voy y es una interpretación mía y que por eso todavía existe esta obra y la pudimos apreciar en la exposición. Las otras obras pues las tiene resguardado el- el- los del Museo Regional. Y bueno, también tiene que ver esto en otras charlas que tuve en entrevista con Rubén Méndez, que me contaba que pues los elementos de Irma Naranjo eran pues la disciplina, ¿no? Era muy reservada, sí, era muy amiguera, pero también era muy reservada en su vida privada. Ella trabajaba en salubridad, haciendo análisis clínicos de sangre y demás, en lo que ahora es Secretaría de Salud. Entonces, pues no se desvelaba, se iba temprano, se levantaba temprano, se iba a trabajar. Entonces, eh, Rubén Méndez me decía, entonces, pues ella no era como esta artista que estuviera en la bohemia. Realmente ella se dedicaba pues a su obra, iba a las exposiciones, veía las exposiciones y se iba a su casa, ¿no? Entonces, yo creo que también esto tiene un poquito que ver con que su obra ha estado en su momento o fue poco valorada y luego ya después, pues bueno, viene esto de que fallece y se queda su obra por lo menos 2 décadas guardada en su planero. Y bueno, aquí vamos a hablar un poquito ya de las influencias. Después del taller de investigación y experimentación visual y de los colectivos con trabajadores culturales Tenamastli, pues bueno, después de su participación en el TIP, Irma Naranjo muestra su inclinación por la corriente de la Bauhaus
y su gusto por las formas pictóricas y de vanguardia, como la del canadiense Arnold Bertin, y estas se ven marcadas en su obra, en una pequeña colección de obras llamadas Martín y su silla, fechada de 1983. Y bueno, yo hice esta pequeña diapositiva en donde todo lo que se ha mostrado se ha encontrado en su planero. Estos son ejercicios que ella tenía muchísimo bocetaje y muchísimos ejercicios. Y bueno, a mí me remiten a la escuela de la Bauhaus, a Francis Bacon, desde luego, a Arnold Belkin, el expresionismo alemán. Y pues también es importante que después del colectivo, ella toma clases particulares con el maestro Ramiro Torreblanca, por lo menos 4 años, y de quien además se hizo muy amiga personal, de hecho. Rubén Méndez me contaba también que a pesar de haber sido muy amigo de Irma en sus últimos años, nunca le dijo de su enfermedad, ¿no? Quien le platicó de su enfermedad fue Ramiro. Entonces Ramiro fue muy, muy cercana a Irma y también a su mamá de Irma. Ramiro Torreblanca es un reconocido pintor abstracto figurativo que la inspiró a explorar nuevas formas de expresión. Y aquí tenemos esta serie de la que les hablaba de Martín y su silla. Los de la derecha son dibujos y bocetaje. Y bueno, ya de la izquierda, ya digamos que es- está firmado y estaba enmarcado. Y bueno, había estado en algunas otras exposiciones. Sobre esto, pues comentarles, posterior a este periodo, entre los años de 1984 y 88, pues Irma se toma una pausa, no obstante seguía pintando, boceteando, experimentando en otras texturas, y durante ese periodo tomó clases, les comentaba, con el maestro Ramiro Torreblanca, donde destacó en la corriente del abstracto, desarrollando una paleta de colores muy bien trabajada y definida, así como trazos firmes en donde destacan las figuras humanas. Em, Aquí podemos ver pues una influencia total en Ramiro Torreblanca a la izquierda, y pues este abstracto, ¿no? Donde también ahí podemos ver de pronto una, una figura. Durante este periodo se dedicó a la pintura abstracta desarrollando, pues les decía, ¿no? Esta paleta de colores. Ya para este tiempo, estamos hablando de 1984, 86, pues manejaba el acrílico, eh, el gran formato, pero seguía en la abstracción. Y bueno, ya para finales del 1980, ya en 1989, van a ver otra presentación con otras obras, pues ella ya empieza su proceso creativo y los temas en los que podemos encasillar, ¿no? La obra de Irma Naranjo, ¿no? Que se caracteriza por la exploración constante y una búsqueda de la representación de la realidad. Su técnica de dibujo a lápiz de gran formato y su elección del desnudo femenino y masculino como tema principal la llevaron a alcanzar pues un realismo impactante, ¿no? Vamos a tener oportunidad de ver otras piezas. Para resumir un poquito, antes de entrar de lleno a ver las piezas, bueno, decidí un poquito como hacer estas 4 categorizaciones, digamos, dentro de la obra de Irma Naranjo, que es el desnudo. Irma Naranjo exploró el cuerpo humano como un lienzo para expresar su visión crítica de la sociedad, que esto viene desde el taller de investigación visual, porque sus compañeros o la generación del taller de investigación visual deciden usar el cuerpo humano o la figuración como su principal tema. Bueno, la utilización del desnudo femenino representa a la mujer sumida en un sistema heteropatriarcal, religioso, utilizando elementos disruptivos y provocadores, y pues bueno, proveniente de una familia tan conservadora y tan católica, pues me parece lo más lógico que ella haya crecido viendo como estos patrones. El desnudo masculino
Aborda la masculinidad de una manera crítica, incluyendo símbolos religiosos y políticos en sus composiciones y la dualidad. Su obra revela una dualidad entre la belleza del cuerpo y la crítica social, creando un diálogo complejo y provocador. También estamos hablando de una generación de artistas que vienen de 1968. Entonces, sí me parece que es un parteaguas esto de la utilización de composiciones o de símbolos políticos, ¿no? Y de protesta. Aquí tenemos dos piezas. Bueno, este es un torso masculino que se llama Al filo, que para mí también podría ser la representación de un San Sebastián. Y de este lado, pues, haciendo este análisis iconográfico, pues, a la Torre de Babel, ¿no? Incendiándose y esta mujer que le sale del vientre, estas parecen como libélulas, ¿no? Y el gigante atormentándola. Y pues en la obra de la izquierda, en el torso masculino, estos hilitos que son también muy emblemáticos de la generación del TIP, y estos animales, pues aquí se ve como una gallina, ¿no? Un camaleón. En la orilla podemos observar un caracol, ¿no? Y pues bueno, estamos hablando ya de una obra que se basa en conceptos. Tenemos acá también, eh, en su obra también se exploran los temas de género en una sociedad heteropatriarcal, la religión, la sexualidad y la crítica al sistema hegemónico. Estas piezas son de 1993. Y bueno, estas piezas cabe destacar que no las tenemos, no sabemos dónde están. Yo las encontré en un portafolio que ella tenía de su obra. Ella tomaba fotografías, las pegaba en un cuaderno y se iba de galería en galería, mostrando su obra y buscando un espacio. Pero sí me parece interesante ya que desde los años 90 ella haya tenido pues esta visión, ¿no? Acerca de estos temas. Y me parece que lo interesante y lo rescatable de la obra de Irma Naranjo, aunque su cuerpo de obra sea, pues no sea muy grande, porque también hay, hay mucha evidencia de que hubo más cuerpo de obra, pero seguramente se vendió. Es justo como ella antecedía o se adelantaba a los temas en su obra. Me parece que me parece interesante que cualquier artista que tiene la capacidad de adelantarse a algún tema social en su obra, pues es significativo, ¿no? Porque también puede ser atemporal. Y pues bueno, aquí tenemos esta corona de espinas como un liguero, ¿no? Y esta estampita y pues bueno, ¿qué será? Travesti, ¿no? Con su estola de plumas, también su liguero y no puede faltar la Virgen allá atrás. Les comentaba de estos símbolos religiosos que Irma siempre incluía en sus piezas. Y bueno, ahora vamos al otro lado, a Irma Naranjo como maestra y artista. Irma Naranjo fue, bueno, además de su talento, fue una destacada docente, y digo destacada, ahorita les cuento. Y bueno, también dividí como esto en enseñanza, impartió clases de dibujo al natural y fundamentos 1 y 2 en la Escuela de Artes Plásticas de la UDG. Influenció, formó a una generación de artistas compartiendo su conocimiento y visión estética contemporánea y de vanguardia. Em, y bueno, la inspiración, tratar de inculcar a los estudiantes el deseo de explorar nuevas vanguardias y salir de los esquemas de la misma academia e ir más allá. Ella empieza a dar clases en 1991 y termina en 1999, o sea que hasta el final de sus días dio clases. Y en una entrevista con Cristian Franco, bueno, yo comencé a hacer esta investigación porque yo conocí a Cristian Franco desde hace muchos años, desde que estudiaba en la Escuela de Artes Plásticas.
y a sus compañeros, ¿no? Y entonces ellos, al enterarse de mi cercanía de Irma, me preguntaban siempre, ¿no? Oye, ¿y qué sabes de Irma y de qué murió y así? A final de cuentas, después de 20 años que hago la entrevista, pues le pregunto a Cristian porque me llamaba mucho la atención que me preguntaran por ella, ¿no? Y Cristian me dice que además de la forma y la manera de compartir su conocimiento, cosa que también reitera Rubén Méndez, de que era muy compartida, pues tuvo la visión de organizar una charla y llevar a Patrick Charpenel. Y pues bueno, para esta generación de Cristian, de Cintia, de Cintia Gutiérrez, de Edgar Cobian, eh, de Peña Brito, para ellos fue como un catalizador, un impulso muy importante que además tuvieron ellos ahora, siendo artistas y dedicándose, y bueno, siendo además sobresalientes, pues que haya tenido, Cristian lo dice así, que Irma Naranjo haya tenido esta visión y esta calidad de llevarles a una persona para que exploraran otra visión estética fuera de la academia, pues para ellos fue muy importante, ¿no? Entonces, pues por eso la recuerdan con cariño, ¿no? Además de que, bueno, les dio dibujo técnico y pues les comentaba dibujo al natural. Estas son sus credenciales de la escuela como profesora. Y bueno, como un legado, quise hacer como esta división de estas categorías en su técnica, su maestría en el dibujo a lápiz y su precisión técnica la distinguen como una artista disciplinada y comprometida en su obra. En cuestión de emociones, su obra evoca una amplia gama de emociones, desde la belleza y la sensualidad hasta la crítica y la protesta. Como crítica, su obra aborda la condición del hombre y la mujer ante su propia sexualidad, el deseo, la religión, la moral y su compromiso social. Su trabajo como artista y como docente refleja un profundo compromiso con la transformación social y la justicia a través del arte. Bueno, ella es Irma Naranjo, para quienes no la conocían, y, y hay algunas referencias por acá, de donde sacamos un poquito de la información. Y pues bueno, esto que acabamos, la presentación anterior fue algo muy breve digamos, de cómo fue que se fue dando la investigación. Y después de realizar la catalogación de las piezas que ella conservaba hasta el momento de su muerte, se hizo una selección para lo que vendría siendo el catálogo. Entonces empezamos con esta primera etapa, que es bocetaje de gran formato. Estos bocetos son de 1970, 1971, 1976 y vemos ya cómo la figura humana y el masculino es el que más le llama la atención, ¿no? Estas piezas no están en la mejor calidad en el sentido de que luego los archivos se hacen muy pesados, pero bueno, como estas piezas de bocetaje por lo menos se catalogaron ¿qué será? Unas 80 distintas, en distintas posiciones, sobre todo como del cuerpo femenino, ¿no? Sentadas, acostadas, giradas, eh, de un solo trazo, algunas firmadas, otras no. Entonces, pues bueno, más o menos la medida de los pliegos es de 60 por 70 más o menos. Son pliegos grandes. Luego también se dividió en esta primera etapa también de pequeño formato, que son como estos ejercicios con tinta y con tinta china, también de figuración y pues toda esta serie, ¿no? Mm, como de abstracto, seguimos en el abstracto.
acá. Estas son pequeño formato, como de 30 centímetros por 20, 25, algo así. Y luego viene la parte del tip. Aquí, bueno, aquí me voy a detener poquito. Esta pieza que ven acá, que es completamente un abstracto, esta pieza tiene, y es de gran formato, tiene el domicilio del taller de investigación y experimentación visual. Ahí me pude dar cuenta, porque nadie se acordaba cuál era el número de la casa y cuál era, digamos, el número del interior, ¿no? Porque es una casa muy linda y muy bonita, que todavía está ahí en Avenida Juárez. Entonces, esta tiene, en la parte de atrás tenía el domicilio y es una pieza de por lo menos 1,70 por, ¿qué será? 1,20 más o menos, 1,40. Y entonces, Salvador Rodríguez me contaba que él cuando empezó a asistir al taller, pues Irma hacía estos grandes formatos de muchísimo color y como de abstracto, me decía Salvador Rodríguez, pues ella hacía como abstracto, no sé. Entonces, esta es una de las pocas piezas que se conservan de esa etapa. Luego, pues está esta pieza que tuvimos oportunidad de verla en el Museo Cabañas. Luego está esta pieza del CEDART que les contaba. Y todos estos dibujos que vienen, que estaban en su planero, ¿no? Que tienen que ver mucho como con el TIB y que sus compañeros de generación también tienen cosas muy parecidas. Em, por ejemplo, estos ensayos de dibujo, cómo ella empieza a hacer el bocetaje y luego le va poniendo más y más y más cosas, ¿no? Y aquí sus anotaciones, ¿no? Alrededor. Eh, Después tenemos toda esta parte de su referencia a Arnold Belkin, que son piezas del 83. Mucho boceto. Estas piezas de arriba sí estaban enmarcadas, están firmadas, digamos que fueron las que se quedaron. Y todo lo de abajo son dibujos, bocetos. Hay muchísimos más, ¿no? Yo hice esta selección, que fue como lo que me pareció como lo más legible y significativo, ¿no? Y también hice como la selección de este recorrido por, por estos años. Y luego está su parte abstracta, que tenemos estos de arriba, como los que les mostraba, muy a lo Ramiro Torreblanca, me parece. Pero luego tiene esta, por ejemplo, es pastel graso. Acrílico, pastel graso, por ejemplo, las referencias a Arnold Berkin es tinta china, esto del tip acrílico, pastel graso, tinta china, de todo. Acá, pues hay muchísimos más ejercicios, ¿no? Y donde también, pues sí hay figuración. Siempre la figuración, pues está predominando. Estos ejercicios de atrás es técnica mixta, son materiales, piedras, papel de China, engrudos, etcétera, etcétera. O sea, ella de verdad que experimentaba y experimentaba lo grande. Y como les decía, con su conocimiento de química, encontré muchos estudios de dibujo con sus fórmulas al lado, que nunca supimos descifrar. Pero así como tenía apuntes de aquí más oscuro, aquí hay que rasparle más, aquí hay que ponerle más ácido, también tenía sus fórmulas químicas al lado. Y pues bueno, luego ya viene esta parte de la gráfica, porque también hizo gráfica. Estos estos ya desnudos, torsos desnudo arriba, que son de mediano formato, más o menos como de 60 y así, y grabados. Estos tres eh, están todavía, estas, por ejemplo, no sé dónde quedó el grabado, estas son nada más partes de una serie, digamos, que tiene donde está experimentando con el color, con los ácidos y con todo esto. Esta es la pieza que les había mostrado antes, en cómo ella le recorta un pedazo y lo va poniendo. Y entonces ella así va haciendo sus, pues sus experimentos. Y luego tenemos esto de desnudo masculino, que, bueno, estas piezas sí existen en su planero,
Las otras piezas que les comentaba, como las fotos que vieron anteriores, pues no sabemos eh, en dónde quedaron, pero estas sí, sí se conservaban en el planero y pues ma- em, son, digamos, como las únicas que se conservan de torsos masculinos, ¿no? Y donde vemos estos elementos, ¿no? Característicos, estos como hilitos ahí colgantes en todas sus piezas, ¿no? En todas, absolutamente. Y estas, pues, composiciones oníricas, ¿no? Como la de acá. Em, y pues bueno, estas dos que tienen un poco de color, estas dos. Y tenemos también este pequeño formato. Estas ya son de 1996, 95, 96. Esta pues es un autorretrato a lápiz. Todos son dibujos a lápiz, como les decía, de pequeño formato. Y pues bueno, a ver, vamos viendo un poquito más abajo. Esta, por ejemplo, es un estudio de mano, porque así dice, estudio de mano para esta gráfica que vemos acá. Es estas manos. No sé si la puedo hacer un poquito más grande, como estas manos que ven ahí. ¿No? Entonces, pues eso, sus, sus estudios. Mm, y pues bueno, aquí vemos pues esta composición onírica como la de acá, ¿no? Este elefante con el cuerpo de un lado y la cabeza del otro. Em, Esta que la verdad es que no la supe describir a la hora de hacer la catalogación porque no sé exactamente qué es y nadie supimos qué era. Y bueno, pues esto, ¿no? Pues esta que parece ser como una mujer religiosa y luego tenemos estos desnudos acá, como, como si estuvieran, no sé. Y pues también estas personas que parece que están como en situación de calle. Y finalmente también tenemos estos acrílicos. Esta es, como les decía, es una selección pequeña. La verdad es que hay otras piezas. Esto fue como una selección que se hizo para el catálogo. Y bueno, tenemos estos acrílicos. Estos deben de ser como de los 70, del 79 por ahí, la Barranca, que siempre está constante y presente en sus dibujos y en sus ensayos. Este acrílico que es un mediano formato, este es un pequeño formato, este también, este es un óleo en pequeño formato, que también tiene mucho de lo que veíamos al principio, ¿no? De este bocetaje. Eh, Aquí otro óleo desde muy de sus inicios, ¿no? Y pues este collage, tenía collage y más cosas. Y finalmente, bueno, también tenemos esta técnica mixta. Esta es una serie que venía completa, digamos que quiero pensar que es el personaje más estas como díptico así, que forman estas 8 piezas, ¿no? Con la palabra dogma, vaca, laguna, espalda, pues no, no sé qué realmente qué signifiquen, pero también tenemos estos que son dibujo, es dibujo y luego además acuarela y luego pues estos como crayones, ¿no? Esto es como pastel graso, estos símbolos. Y finalmente eh, termina haciendo wash. Ya en la última etapa de su vida, pues ya enferma. Estos deben de ser del 97 y del 98. Y esta pues experimentación en wash. Y bueno, para concluir, pues nada, solamente pensar en que pues era un artista que tenía la posibilidad de cubrir varias técnicas como sus contemporáneos, ¿no? Como la generación a la que perteneció, pero que sin duda fue el dibujo, la forma en la que ella, pues, digamos, trazó de alguna manera su personalidad artística, ¿no? Y digamos, pues, su legado. Entonces, pues,
si alguien tuviera alguna pregunta o algo que quisiera eh, pues comentar. ¿Alguien tiene una pregunta? ¿No? Bueno, yo sí quiero comentar algo. Dime, dime. Bueno, primero que nada, muchas felicidades y muchas gracias por la labor de recopilar, de investigar, de profundizar y de difundir el trabajo de un artista que merece ese reconocimiento y que desgraciadamente, como muchas otras, no se quedó un poco en este olvido de esta historia del arte de mujeres, ¿no? Principalmente aquí, pues, ¿no? En donde parecería que no hubiera, o sea, así se manejaba como esa historia, es que no hay, ¿cómo las exponemos si no hay? Sí, Cuando efectivamente había muchas de ellas. Pero creo que algo que me parece muy interesante y muy lindo de resaltar es justamente la libertad, ¿no? Lo que hablabas, creo que fue una mujer muy valiente. O sea, solamente de entender y de ver, gracias a la presentación que hiciste, se nota que hay una valentía desde el el moverse libremente, ¿no? El manejar estas dos pasiones en su vida, ¿no? La ciencia, la química con el arte, el dibujo, y mezclarlos para poder moverse libremente en cuanto a técnicas. Y también me sorprende mucho el hecho de que en ese momento, en una Guadalajara tan que le gusta tanto definir y poner etiquetas, ¿no? Como de un grupo, perteneces aquí, perteneces acá, tener la valentía de salirse de colectivos y de hacer su obra pasando del hiperrealismo a lo abstracto, a ir a un medio entre todo eso y hacer exactamente lo que quisiera, ¿no? Me llama mucho la atención también lo que comentas de su propia personalidad, desafiando esta historia, ¿no? De que para poder hacer algo en el arte necesitas estar presente, necesitas ir a fiestas, necesitas hacer una vida bohemia, cuando en realidad la vida para ella era mucho más compleja, ¿no? Entonces, sí. yo creo que pues toda mi admiración, muchas gracias por darnos a conocer este trabajo y por poder tener este ejemplo, ¿no? De libertad, de fuerza, de valentía, de coraje y de talento en una gran artista como Irma. Ay, pues muchas gracias. Sí, fíjate que lo que comentas sí tiene mucha coherencia porque justo era lo que me contaba Rubén, ¿no? Decía, pues es que nosotros nos juntábamos y todo y ella sí cotorreaba y además cuando estaban en el taller de investigación visual, dice, pues ella ya trabajaba en salubridad, nosotros no. Digamos, estamos hablando que Javier debió de haber tenido, no sé, debe de haber tenido Javier Campos Cabello 24 años, 23, Salvador igual e Irma 27, ¿no? O sea, 3 años más grande que ellos, pero pues ella ya tenía un trabajo, digamos, que cumplía un horario y que decía, y entonces ella pues tenía más oportunidad de comprar revistas, de comprar libros, de comprar material para hacer su arte y de prestárnoslos. Entonces, eso, todos esos materiales estaban en el taller y cualquiera que podía llegar y pues podía consultarlos y para ella no tenía ningún problema. Y pues eso, ¿no? Pero se iba a las 8. Y luego Rubén Méndez también me decía eso. Entonces, para muchos, de pronto era muy chocante que ella se fuera, pero ella era así. O sea, ella no, sus elementos pues eran otros. Además de que, bueno, finalmente quiero pensar, me contó una anécdota, ay, ahorita se me escapó su nombre, otro artista, que fueron a visitar a este doctor en Ayurveda para que les leyera la sangre poniéndoles los dedos en la muñeca. Entonces, cuando le pusieron los dedos en la muñeca a Irma, le dijeron que su sangre tenía cáncer, aun cuando Irma no lo sabía. Después se van de viaje, con esta pareja de artistas se va de viaje a Reino Unido, porque yo cuando le pregunté, ahorita me acuerdo de quién me lo dijo, porque no quiso que le entrevistara por video, solo por teléfono. Entonces, bueno, pues yo le pregunté y me dijo, bueno, no recuerdo cuándo fue, pero fue poquito antes de que nos fuéramos a Reino Unido. Entonces, ella, mucho tiempo de su vida, si murió en el 99, quiero pensar que desde el 94 por ahí se hizo vegetariana y luego, pues, en estos conocimientos de la Ayurveda, ¿no? Que, bueno, es una ciencia que cura las enfermedades a través de los alimentos. Y luego se convirtió al budismo
y luego tomaba clases de Reiki y luego daba masajes, o sea, era toda una cosa muy, pues muy divertida, pero lo mismo, llegaba a las comidas familiares con sus botes de tupper de ensalada, aun cuando había pozole, botanas y lo que quieras, y ella su ensalada, de pronto se tomaría algún raicilla, pero muy raro, y luego se iba a dormir, ¿no? Se daba el abrazo de Navidad y bye, y yo me voy a dormir. Entonces, yo creo que sí, sí tiene como muchos elementos pues muy diferentes a lo que cualquier persona pudiera pensar, ¿no? Y como también toda esta formación en estas corrientes pues del Oriente, ¿no? En estas filosofías del Oriente. Y también comentaban que Alicia Lozano en los últimos días de su muerte de Irma, comentaba que la veía muy tranquila y la sentía muy tranquila. Y yo pienso que pues cuando ahondas un poquito en estas filosofías del budismo y en donde te das cuenta que a final de cuentas eres tú el propio mensajero, ¿no? Entonces, pues, y cómo se aleja del cristianismo y del catolicismo, porque su mamá, hasta el final de sus días, primero fue católica y luego fue cristiana, de que todo el domingo se iba todas las mañanas a estos lugares y cómo las dos vivían en la misma casa y cómo la mamá de Irma pues tapaba los desnudos, ¿no? Con sábana para no verlos. Entonces, pues, y que además eso, nunca tuvo una instrucción de nadie de la familia ni nada, pero tampoco un freno, ¿no? Fue como muy respetuoso siempre esta parte. Entonces, pues sí, sí era importante un poquito recalcar eso. También me gustaría que Mande. nos dijeras cómo es posible consultar el acervo de Irma, porque sé que el catálogo va a ser digital, todo este trabajo que has hecho, cómo es que los jóvenes, principalmente todos, todo aquel que esté interesado en poder Bueno, consultar sobre su obra, pueden hacerlo. el catálogo digital se presenta el próximo jueves en el MUSA ya terminado con fichas técnicas y todo. Y bueno, este catálogo se sube a una página web que sería Fundación Irma Naranjo, donde se puede consultar también el trabajo de investigación, que es mi tesis de investigación, donde se podrán consultar muchísimas más fotografías y como por ejemplo todos estos diplomas y todas estas cosas personales de ella que pudieran ser interesantes para los investigadores. Finalmente, este trabajo de investigación es precisamente para los investigadores y para las nuevas generaciones y para, digamos, comenzar a trazar una cartografía, ¿no? En el arte contemporáneo de las artistas mujeres de Guadalajara, que era justo lo que me comentaba Baudelio Lara, ¿no? Que además de que él o sea, es arte contemporáneo, pero muy reciente. Estamos hablando de que son obras de hace 20 años o 30 años, entonces apenas se está teniendo como el interés de recabar esta información y también, seguramente tú lo comprenderás muy bien, en cómo finalmente son o es la familia la que rescata como toda esta parte de las colecciones, de las obras, porque pues el artista fallece, deja todo un legado y son las personas cercanas las que debieran tener como la misión, ¿no? De rescatar esto. Entonces, básicamente, por eso es este trabajo de investigación y para que se pueda difundir, pues, por internet. Así, que podamos mandar o sea, el catálogo tiene pocas piezas precisamente para que no pese tanto, para que se pueda compartir por WhatsApp, por un correo electrónico, ¿no? Que se divulgue a que si hubiera hecho, pues imagínate un libro y ahí que se venda, llevarlo al museo y no, pues no. Entonces, pues esa es la idea. Pues muchísimas gracias, Sol. No, pues gracias, Muchas Mónica. gracias por Gracias a ti. compartirnos tu investigación y pues ahora nos toca a todos los demás difundirla. Muchas gracias. Gracias, gracias.